Radio Universidad de Santiago presenta Música y Política, una invitación a entender el contexto histórico y social de la música. Conduce el sociólogo Alberto Mayol. Participan el sociólogo Carlos Azócar y el compositor Miguel Farías. El día que tú te cases, ay, a ti te ponga la corona. Muy buenas tardes, amables oyentes. Estamos como cada jueves en Música y Política junto a Carlos Azócar. Como siempre, Carlos, ¿cómo estás? Muy sociólogo bien, muchas gracias. Cantador por hoy día. Olé. Estamos también con Miguel Farías, compositor, musicólogo, y un hombre que ha estado haciendo noticia también por algunos temas políticos. Pero bueno, Miguel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Alberto? ¿Todo bien? Siempre la polémica, Miguel. Sí, estábamos escuchando, ustedes pudieron notarlo, pudieron sentirlo, no solo con sus oídos, sino que con todo su cuerpo, a Cigala. Escuchábamos Soleá de Cigala. Porque hoy día tenemos un programa dedicado al flamenco, que lo hemos llamado a esta música La herida antes del parche, en homenaje también a Carlos, por supuesto. Donde todo duele y se desvanece en el aire. Así es. Políticamente, digamos, para empezar, para que quede claro que esto es política y música, la música flamenca ha sido y es todavía hoy un territorio en disputa en términos de cuál es su significado político nacional. Lo español ha intentado apropiarse muchas veces, sin duda, del flamenco. El flamenco, sin embargo, es de una parte de España, aunque ha tenido una importante escena tanto en Madrid y Barcelona, no es su lugar de origen. Su lugar de origen es fundamentalmente el sur y fundamentalmente Cádiz. Los norteamericanos, cuando hacen películas sobre América Latina, ponen flamenco, claro, ponen música flamenca. No, y yendo más al detalle, siempre que la música española para el extranjero es el flamenco, siendo que no es así. Claro. Eso es de una parte. Y la música de toros es el flamenco, eso hace que el paso doble, claro, es lo que se toca en las corridas de toros. Es que, claro, volviendo como el tema de la semana anterior sobre el exotismo, es muy interesante cómo de alguna manera puede ser visto la construcción ideológica del flamenco a partir de este prisma, o sea, cómo Exacto. Existe una síntesis de todo lo español. Y yo en algún momento lo mencionaba también en el programa anterior, que era con respecto a la construcción de aquello subimperialismo, o sea, cómo dentro del mismo, digamos, dentro de la misma Europa existe un colonialismo interno, que sería justamente la visión que existe, por ejemplo, de España, Exacto. O la visión que existe de Estados Unidos con respecto a lo latino en general, o sea, pensando esto lo mediterráneo también, y cómo... Que lo latino en realidad en Europa es lo árabe. Claro, o sea, y ahí está el punto es el sur, que siempre es lo árabe, es lo que se conoce como lo latino, el sur de Italia, el sur de Grecia, claro. El sur de España, el sur de Francia, Córcega, qué sé yo. Recuerdo, el año pasado estuve en esta misma época en Madrid y estuve invitado por gente muy vinculada al mundo árabe. Me invitaron a una reunión, a una conferencia, y estaba organizada por el tipo que fundó Al Jazeera. Y cuando termina el evento, él cuenta que están haciendo un gran documental sobre la música flamenca. Y un documental muy grande, efectivamente, al punto que el resumen ejecutivo duraba como 2 horas, estuvimos viéndolo, donde se demostraba la tesis de que el flamenco era música árabe, estrictamente árabe. O sea, hay unos esfuerzos de apropiación, claro, desde distintos sitios. Un objeto en disputa. Un objeto en disputa, exactamente. Ahora,
hablemos un poco de lo que dice la historia, digamos. La verdad es que se habla del flamenco como básicamente como música gitana, lo que está basado en ciertas inexactitudes por el problema de los gitanos y no solo de los flamencos. Claro. Se me había olvidado, también los países flamencos, los países del norte de Europa, que están bastante lejos, no tienen nada que ver con los latinos, también disputan la idea del flamenco como algo propio. O sea, ahí hay también una relación que se intenta dar, y también con algunas búsquedas de conexiones presuntas con músicas como la música irlandesa, celta, tesis ya más extravagantes en general, a las cuales no podemos hacernos cargo de toda clase de tesis. Ahora bien, hay una cuestión muy interesante, porque Carlos finalmente hay un hecho concreto, específico, perdón, no son tesis, nada, discúlpame. dejemos atrás las elucubraciones y demos paso A los hechos. a la empiria. A ver, Sucede lo siguiente, que en el año 2010 la música flamenca, el flamenco como tal, la Asociación Mundial de Flamenquistas, no, muy por el contrario, una asociación un poquito más importante, la UNESCO, la declaró finalmente Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. mira, Entonces, en ese sentido, se cerró la discusión. se cerró la discusión. O sea, Es de que todo. es de todo, Es de es de todo. todo y finalmente no es de nadie. Entonces, Bueno, pero los gitanos, hay que decir, los gitanos tienen de origen, dice la historiografía, la India, el norte de la India. Claro. Y llegaron a Mesopotamia. Y cuando llegaron a Mesopotamia, como no les entendían nada, y a los que no le entendían nada en Mesopotamia entendían que eran egipcios, le llamaron egipcios. Y de ahí viene la palabra gypsy, ¿no? De ahí viene Claro. la palabra gypsy como referencia. Luego los gitanos siguieron avanzando hacia Europa, y un pueblo muy nómade, donde finalmente fueron llegando a distintos países y se depositaron muy fuerte en la Europa del Este y en España. Y en España se formó en el sur un crisol de culturas, donde estaban efectivamente los gitanos, pero habían también fenicios, griegos, cartagineses, romanos, árabes, tartesios, en fin. Este crisol de culturas genera una serie de expresiones artísticas que van a redundar en el surgimiento del flamenco, que es muy nuevo dentro de esta perspectiva histórica. El flamenco recién se puede entender como tal a fines del siglo XVIII. Todavía vamos a ver con muchas diferencias respecto al flamenco actual, más bien cantado que ejecutado, guitarreado. claro. No, incluso las raíces están como 1000 años antes. Claro. Hay un tipo que lo comentamos, Siriab, Sí, que sería introdujo... que un bagdadí. Claro, y que introdujo él vivía en Córdoba, ¿no? Él vivía en Córdoba y había nacido en Bagdad. Claro. Había nacido en Bagdad y introdujo toda la parte de la música. Era un músico y además era poeta, era Gastrónomo. Claro. Entonces, además de la música, introdujo muchas costumbres del mundo árabe en... Claro, efectivamente el caso En de España. Siriab, que vamos a verlo más adelante, efectivamente Vamos a es entrar en un detalle, gran revolucionario de las posibilidades musicales con las cuales nace el flamenco, Y él... porque él cambia la guitarra, además. Claro, y él estuvo en el 700, 800 más o menos. Le, Digo, le agrega o la sea, guitarra, 1000 años le antes. agrega una Una cuerda a la al laúd guitarra. Claro. y lo transforma en la guitarra. Que es la quinta cuerda. Pero hay una cuestión que a mí me Después se le gustaría, agrega la sexta. que me gustaría hacer una acotación a lo que decía el doctor Mayol, que era justamente el tema siguiente, que Licenciado. Dígame, licenciado. el esteta. Antes era otra parte del cuerpo, pero bueno. A mi grado. Ascendiendo. El asunto es que llegan los gitanos y la mezcla que se hace, o sea, de las distintas investigaciones que existen con respecto al flamenco, existe no solamente una disputa con respecto a lo que hablábamos al comienzo, o sea, la disputa no es solamente desde una disputa, digamos, geopolítica, sino que también existe una disputa en términos sociales. O sea, efectivamente, el mismo término del flamenco era una cuestión que no se tiene muy claro de dónde viene, y específicamente por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española, Sí. con nuevamente el colonialismo interior dentro de España, Sí. llega y denominaba como sinónimo de flamenco aquello que era digamos, de las clases bajas, que era aquello que era vulgar, que era aquello que consideraba finalmente ordinario de estas clases. La Y Real Academia interesante- Española como lema es limpia, purifica y da esplendor. Exacto, o sea que va fijando finalmente el lenguaje y específicamente acá, si le hacemos caso al estructuralismo, llega y define nuevamente al otro a partir de la definición de lo flamenco. Y eso no es menor en la medida en que uno puede entender que la capa social que finalmente se encuentra con los gitanos, con la llegada de los gitanos, que tienen
por allá por 1545, si no me equivoco, está el primer edicto donde el rey Carlos V, Carlos para los amigos, el Carlos más importante de la historia, y hay muchos. Él viene y le da un edicto porque finalmente permite que 50 gitanos finalmente entren al reino de España. Y en ese momento los que entra cantando, claro, entra cantando y con quien se encuentran son aquellos que eran los de las más bajas clases de Andalucía, y eran los grupos, digamos, más rurales, y ahí que después termina siendo chileno. Claro, que de hecho no es menor, que son aquellos que se subieron a los barcos. Exacto. Y que el hablar, digamos, el hablar de ellos. El hablar de ellos y sin hablar la S y todo ese tipo de cosas, viene justamente de Andalucía. Exacto. Entonces, el carácter de clase que tiene el chileno, flamenco, un andaluz sin cante. No es menor, sin duende. Sin duende. Oye, efectivamente, es bien interesante que hay una evolución donde en el siglo XIX se produce el gran desarrollo del flamenco, y ahí nace la voz áspera y ronca, Claro. que es el fillo. El primero en que canta con esa voz gastada, No. que tiene algún contenido cítrico y otro poco Yo creo que tiene que ver tabaco. con el hecho del nacimiento del flamenco, porque no es que nazca, sino que como que se define como estructura. Se va pariendo durante siglos. Y que yo creo que la firma que pone esto el flamenco es la voz áspera. Es la voz áspera, Que es el cante hondo. que es lo que va a terminar siendo llamado el cante hondo. Y ¿saben qué tenemos aquí? Lo consiguió Miguel ahí buscando un Haciendo psicólogo una en el arqueología. archivo, Me fui nadando a España. y se trajo algo fundamental: la primera grabación de flamenco, el Wow. primer audio, nada menos. En una industria arqueológica. En una industria arqueológica, 1898. ¿Usted se Fue imagina? grabado, claro. Creo que hay un año antes se grabaron, pero en unos tubos de cera que se usaban antes. Este es el primero que fue grabado. Estamos un año reproduciendo los tubos de cera para ustedes. Estamos tratando de que podamos después. Creo que poner- es disco de pizarra, le llaman, ¿no? En español. Que es parecido al disco vinilo. Claro. El tema está interpretado por el Canario Chico, ¿ya? Y el nombre del tema es Granaína. Granaína. Vamos a escucharlo y seguimos. Granadina, cantada por el canal Chico y acompañada a la guitarra por Manuel López. Anda, la vida de la angustia, la Alhambra y el Albaicín, la Alhambra y el El Canario Chico estábamos, que se llama el Canario Chico porque era de Islas Canarias, ¿ya? Que no es menor porque tiene que ver también con el hecho de esta vinculación del arte flamenco con África. Y Chico, pues, su papá también era un personaje Exacto. reconocido en el Exacto. mundo Es de la como música. los hermanos Castañeda, así cuando uno decía el Claro. grande y el chico, qué sé yo. Entonces, efectivamente, el Canario Chico es un cantador canario, porque en este crisol de culturas también las Islas Canarias son bastante importantes, que además tienen un vínculo a las Islas Canarias muy fuerte con la tradición de las culturas latinoamericanas. De hecho, uno escucha a los canarios hablar y a los venezolanos y más o menos Es parecido. más o menos sí, lo es mismo. parecido. Por lo más hay que decir que Miguel Yo soy venezolano. es venezolano Miguel es de venezolano, nacimiento. O sea, sí. mitad y mitad. Es más, Sí. es de la tierra de Maracaibo, Sí. Maracucho. Y yo siempre tuve canarios, así que... A mí me gustaría sí, adelante. hacer una pequeña aclaración, que A ver. en realidad Fillo lo que hace es, claro, agarrar el cante hondo, que por lo demás nota al pie, es cante hondo en la medida en que un arcaísmo que queda del español antiguo, en el cual la H se aspiraba, en realidad Sí. se refiere al canto hondo. Hondo. Y anterior a Fillo propiamente tal, existe un cantante que a mí me gustaría recordar, que es El Planeta. El planeta. El Planeta, que era un cantante que le decían El Planeta El porque Planeta. finalmente tenía dimensiones planetarias. Su voz finalmente
Dicen, Tenía gran volumen. claro, que su canto aludía a las estrellas. Y lo que hace Fillo en particular es introducir la voz afilá o la voz afillá, que es básicamente aquella voz donde comienza a darse justamente esa raíz áspera, ronca. Sabina. Claro, que Pero tiene ¿no vendrá eso del fillo? Sí, por Una eso voz afillá, por eso- afillada, pero también afillá por fillo. afilada, también así Ah, de Como una cita de... claro, tienen de- las dos. Claro, las dos acepciones. Exacto. Sí, efectivamente el planeta y el cante hondo hay que señalar que tiene que ver con la técnica y con el resultado. O sea, el cante hondo tiene que ver con que viene de muy de adentro, o sea, tiene que gran cantidad de aire tiene que estar depositada en el cante, y también del hecho de que se supone que es el canto más profundo, el canto que viene del alma, el canto que habla del dolor. Como Exacto. por eso hablábamos normalmente de que esta es una música donde el dolor cumple un rol fundamental. Sí, no, y es interesante además porque, bueno, nosotros a lo largo del programa hemos tratado de plantearnos también algunas preguntas con respecto a cómo la producción de la música, de la música en sentido, digamos, de producto cultural, de alguna manera tiene una serie de condicionantes sociales, una serie de condicionantes históricas, que de alguna manera van determinando también la evolución de los distintos estilos. Y es interesante pensar cómo en todo el desarrollo, digamos, del flamenco existen distintas etapas. Y existe una etapa en particular que es interesante pensar, que es justamente estos primeros pasos donde el ¿cómo se llama? Digamos, el mismo estilo musical se va de alguna manera constituyendo, pero existe una serie de hitos que finalmente van marcando el desarrollo y la determinación del estilo como tal, que aún así es un estilo, digamos, que tiene muchas derivaciones dentro de sí, lo cual es sumamente A interesante. ver, veámoslo un poco el tema del estilo, para que Miguel nos Sí, explique eso, un poco sí, la más parte que- musicológica. Sí, es que incluso yo creo que sale del ámbito musical, porque yo no estoy muy de acuerdo. Ajá. A ver, una polémica, el chico de las polémicas. No estoy muy de acuerdo en que por ejemplo, la música o el estilo se va desarrollando porque una música o una construcción artística cultural tenga condicionantes históricas. Ya, a ver. Sino que yo pienso que ahí tú estás restándole toda la gentilidad posible a la música, haciendo que O sea, la capacidad de los propios- de accionar mecanismos culturales. Es decir, Ajá, yo soy de la idea de que la música construye cultura. perfecto. Y no, O sea que- no como un eslogan que suena muy bonito para los próximos candidatos, pero sino que en el sentido en que la música no es una expresión que se hace en el tiempo libre, por ejemplo, ni en los primeros pueblos, ni ahora, sino que es algo que acompaña día a día, acompaña cualquier actividad que uno pueda nombrar como diaria, pues, como normal, no sé, etcétera. Pero se me olvidó dónde iba, qué era lo que digo. No, lo que yo estaba planteando en definitiva es que existía una serie de condicionantes históricas Sí, que sí, aquello sí, que sí. iban determinando finalmente el desarrollo del Ya, flamenco. eso, perdón. Y entonces, eso es lo primero que no estoy muy de acuerdo, pero entonces tú de ahí deriváis en la capacidad de los estilos de cambiar, de metamorfosearse a sí Ajá. mismo. Pero sí, yo creo que el estilo en sí mismo es una expresión de la sociedad, siendo que no una expresión de la música como construcción agente. No sé si me explico. Ujú. Sí, en palabras simples, la música tiene que ver con la cultura, o sea, primitiva quizás, o la más auténtica, y el estilo tiene que ver con la industria que se desprende de los mecanismos. El estilo como tal. De la sociedad, claro, el Entonces, estilo. tú Entonces, claro que yo estoy muy de acuerdo distinguirías en que- música y estilo. Claro, yo lo separaría. O sea, sí y no. En este momento sí, porque tú estás hablando de que como que estás haciendo el parangón en que la música es la que empieza a evolucionar a través de los estilos. Yo creo que es al revés. El estilo sobre la música es el que evoluciona. Sí, yo en realidad creo que es una relación más bien dialéctica. Disculpe Sí. que me ocupen el comodín, pero es una Sí, es que una tenés relación razón, de ida y pero vuelta. eso yo creo que sí pienso exactamente lo mismo. Lo que pasa sí es que se traduce en que, por ejemplo, los estilos se desarrollan por los especialistas. Y ahí tenéis la respuesta. Claro. O O sea, sea, o sea, Yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos, pero nosotros, la gente quiere saber cosas que sean útiles para la gente. digamos, ¿ya? hagamos un cachipún y Entonces, seguimos. por favor,
Vamos a los Miguel, hechos. Vamos a los hechos. ¿Qué diablo es esto del flamenco? El estilo no existe. ¿Qué diablo es esto del flamenco? Por favor, ¿puedes mostrarnos, por ejemplo, el tema del pulso del flamenco? Que es una cosa Mira, ya, voy a partir un poquito de cero. Yo no soy un experto para nada en flamenco, conozco muy poco, pero a primera vista algo muy interesante. Solo he compuesto 60 obras de flamenco. Nada. No, pero el flamenco, lo primero que me llama a mí la atención cuando lo escucho son las construcciones, bueno, las melodías de los cantantes, que eso lo hemos comentado un millón de veces, cómo llega, los registros, el carácter melismático. Melismático viene del griego. Se refiere, claro, no, pero se refiere los cantos melismáticos, claro, vienen los del hablamos griego, con el los canto hablamos, gregoriano, exacto, es lo claro. mismo, solo que en un estilo, para volver al tema, diferente que el estilo. Lo que a mí me llama mucho la atención son las construcciones rítmicas. Sí, pero detengámonos en el melisma. El melisma finalmente es el paso de una nota a otra. Al interior de la misma sílaba que se está cantando. Sí, pero muchas. O sea, es como que una sola sílaba, un solo fonema se descompone en muchas notas. En muchas notas. Y Sí, está ligado. Ligado, sí, claro. Y o sea, por lo tanto va pasando. Es como cuando dicen la A y el tipo recorre sí, pues, toda la notación. Todo. Te hace una melodía con la última letra de la palabra. Carlos, por favor, ya quiere hacerlo. Un melisma. Un melisma. Vamos haciendo después, dejando que se exprese. De fondo, que Miguel hable y de fondo Carlos. Sí, está bien, me parece. Melismea. No, pero volviendo a las construcciones rítmicas, más que construcciones rítmicas, construcciones temporales. Porque ese es un tema que a mí me interesa mucho, ya que... O sea, tú dices que es el principal aporte que tiene el... No, a mí por lo menos lo que me llama más la atención a mí, claro, porque... O sea, yo creo que cada uno de nosotros puede destacar cosas distintas del flamenco, seguramente. Pero yendo a las construcciones temporales, obviando la idea de que ya lo hemos conversado varias veces, que uno no puede homogeneizar esta música a la teoría europea de los conservatorios. Del tiempo. Claro, pero para simplificarlo podemos hablar de tempos, de métrica, etcétera. A mí me llama mucho la atención que en el flamenco existe siempre... Tenemos la sensación de que el tiempo es irregular, siendo que no, que es súper regular. Si lo descomponemos y lo escribimos en nuestro solfeo, es súper regular. Tú dices que una cosa que no se tiene que hacer, pero si uno lo analiza desde esa vale la pena, porque es el lenguaje el menos con el que manejo yo, el solfeo europeo. A lo occidente, sí. Y o sea, al poder graficar esto, uno se da cuenta que es súper complejo rítmicamente, porque existe algo que se llama hemiola. La hemiola es un fenómeno rítmico en que se alternan dos construcciones rítmicas diferentes, una ternaria y una binaria. Que ternaria significa que un compás se divide en 3, binaria que se divide en 2. Entonces, por ejemplo, cuando uno escucha la base rítmica, cuando uno ve a los tipos estos que aplauden, que llama harto la atención, no están improvisando, normalmente están marcando las construcciones, los compases. Y uno va en binaria y el otro va... En ternaria no, pero se van alternando. Sí, hay veces que lo hacen juntos, incluso como dato, juntos, en la cueca pasa lo mismo. Pasa lo mismo, pero en un pianista, por ejemplo, lo hace con una mano, hace en un momento ternario y con la otra binaria. Mira. Wow. Pero en este caso, o sea, para que quede más simple, por ejemplo, estos tipos hacen ta 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Eso significa que los primeros 1 2 3 1 2 3 son 6. Se divide en 3 y 3, y el otro se divide en 3 unidades de 2. Y sobre eso cantan los cantadores. Claro. Se está todo dividido en una unidad métrica mínima, que es el ta 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 ta, y lo que provoca este fenómeno es la acentuación. Y en la acentuación, que es lo más complejo, es donde acentúan los cantantes. Que eso, o sea, si uno lo teoriza y lo trata de hacer, es imposible. Pero por eso digo que no podemos homogeneizar o homologar nuestra teoría a la de ellos, porque ellos no es que estudien en conservatorio 8 años y después estén listos para cantar flamenco. No. De hecho, lo cantan como a los 5 años. Claro. Y normalmente yo lo que he visto mucho, ellos escriben con números. Escriben no escriben notas como lo que es más fácil para mí, escribir duraciones. Claro. Ellos escriben números, ¿no? Entonces ellos saben que la unidad está métrica y la subrayan el que se... Y saben en qué momento es irregular. Claro. Y bueno, y ahí eso normalmente lo más curioso es que eso no siempre está presente. Uno ve que lo hacen a veces con las palmas y no. Eso siempre está presente como una referencia mental. Claro. Eso es lo más interesante. Que es lo que me interesa. De hecho, lo hacen mucho con las mesas. Ellos lo hacen mucho, por ejemplo, cuando enseñan en la familia. Eso es muy típico en el sur de España, que al niño chico, el abuelo le empieza a enseñar a cantar flamenco. Niño chico, efectivamente 5 años, 6 años. Y el abuelo va golpeando la mesa y le va dando la estructura.
Olé. Claro, y no nada de aplauso, la mesa es suficiente para que el tipo, el que va cantando, sepa dónde va. Claro, O sea, claro. es un- Y al final eso, porque cuando uno ve a los tipos, eso está en la mente, eso no está gráfico, Claro. no hay alguien llevando así como, no hay un tipo No hay un encargado metrónomo. de llevar el tempo. Sí, eso es una referencia mental y cultural, que es lo mismo que yo he hablado muchas veces con Carlos, porque nos gusta mucho la salsa, que pasa en la música afrocubana, con la clave. Con la clave. Que la clave muchas veces no se toca, pero es una referencia mental que de alguna manera, ahí hay un conflicto con Occidente, te reemplaza al pulso. Claro. Porque el concepto de pulso es una métrica constante, equidistante, regular, y esto no lo es. Y rompe las regularidades. Fíjese Claro, que hay pero- varios cambios del flamenco que se han producido por el cambio también de la forma del espectáculo. Por ejemplo, cuando aparece el café concert, para nosotros, pero ya se llaman los cafés cantantes, aparecen varios artistas fundamentales, Silverio, el Nitri, Enrique el Mellizo, Manuel Torre, e implican la profesionalización. Se construye la idea de recital. Entonces cambia radicalmente la Claro. forma de presentar el flamenco, porque primero los bailadores compiten entre sí para dar un buen espectáculo, entran en una dinámica más jazzística, si se quiere. ¿ya? Claro, son jam de flamenco. como- Que jam. como dato, volviendo un poco a lo que estaba hablando, los bailadores también llevan esta referencia en la Exacto. cabeza y en los pies van improvisando sobre, o sea, nacen contratiempo. Por eso yo hablo de que hay distintas capas, Exacto. una sobre la otra, pero que todas funcionen sobre el modelo este de la emiola. Exacto. Y se consolida en el café cantante la posición de la guitarra. En ese momento la guitarra empieza a aparecer como no un acompañamiento, un mero acompañamiento, que la tendencia original del flamenco es que la guitarra vaya acompañando, sino que empieza a aparecer los solos de guitarra, y la guitarra entonces aparece con un sentido de concertista, digamos. Claro, O sea, claro. La guitarra toma otro rol, y de alguna manera se estructura lo que da al flamenco, el corazón del flamenco es que la guitarra da la estructura melódica y armónica, y al mismo tiempo el cantador se vincula a través del cante con la guitarra y con el bailador a través de la rítmica. Claro. El bailador ahí Que entra hay en- algo súper interesante. Sí. Que es más interesante aún porque vamos como agregando información a lo que yo estaba diciendo. Porque, por ejemplo, como dices tú, el cantador se une al ritmo y a la armonía que hace la guitarra a través de estos acentos. Exacto. Eso es lo que es el anclaje que tienen ellos, que siempre es mental, referencia mental. Y la guitarra, a todo esto, además de sumar armonía y melodía, suma un aspecto que puede ser hasta incluso más característico, que es el timbre. Claro. El Claro. timbre, de partida la guitarra tiene hay una guitarra, guitarra flamenca, que tiene claro, un timbre que es especial, particular. que es más chiquitita, Claro. normalmente es mucho más chillona, etcétera. Y la guitarra también está anclada a esta referencia mental. Y cómo uno dice, no es que le va pegando, no es que solamente va rasgueando. En la técnica flamenca existen muchos tipos de rasgueo, Claro. que cada uno tiene un timbre distinto. O sea, es cosa, uno si alguien tiene una guitarra en la casa, prueba. O sea, si suena, uno rasguea hacia abajo y si rasguea hacia arriba, suena un poco distinto. Claro. Entonces estos tipos hacen distinto, depende del estilo de flamenco que hagan, los palos se Y llaman. si, ¿no? si tocas en la boca de la guitarra, Suena o si distinto, tocas claro. O a veces, por ejemplo, tocar los secos, es decir, rápido y que eso no resuene. O sea, Claro. ellos tienen todo un sistema en que acentúan mediante el timbre, Es que no tocando más fuerte. Claro. ahí, pidiéndole prestado un concepto de la teoría marxista sobre la cultura, la reproductibilidad técnica. Finalmente, digamos, los materiales, los medios de producción de la música son fundamentales para poder ir entendiendo justamente el desarrollo. Más allá, la música nace desde un impulso biológico. O sea, cualquier persona lo primero que hace es pegarle algo, por ejemplo. Claro, pero, o sea, por ejemplo, que exista una guitarra flamenca que se haga de Es que una a eso madera voy. particular. Si hablamos desde la modernidad, el impulso biológico se traduce en que un compositor, por ejemplo, que escribe para guitarra, no te va a escribir uno que escribe para piano, porque físicamente tiene una relación distinta con el instrumento. Entonces, por ejemplo, la separación entre las notas de un acorde para un guitarrista van a ser completamente distintas en su cabeza. Que es la Claro, referencia que porque tiene tiene una finalmente relación biológica con el claro, instrumento. física, material con, Claro. con el instrumento Claro. es distinto. Pero, claro, o sea, lo que tú mencionabas de la guitarra flamenca, efectivamente son guitarras que, por ejemplo, suena mucho más el rasgueo. Claro. Y se escucha un sonido mucho más chillón, pero no un sonido mucho más fuerte. De hecho, No, la no, guitarra no. es más pequeña para que justamente pueda escucharse Ojo, digamos, el cantador. El rasgueo se desunitariza. O sea, el rasgueo normal es unitario, la idea es que suene completo. Y el flamenco lo que hace en el fondo Claro, que suena la nota que está es compuesta. que se descompone el rasgueo. De hecho, Claro que sí, claro. suena cada uno de los fragmentos del rasgueo, y muchas veces, de hecho, los grandes guitarristas flamencos pueden puntear y rasguear al mismo tiempo. Sí, claro, claro. Y No, a además veces que el punteo parece rasgueo
y Sí. viceversa. Es que eso es lo que a Además, eso iba, porque por ejemplo, es bonito porque llevan una melodía y al mismo tiempo están rasgueando. Claro. Y están rasgueando con diferentes tipos de rasgueo que no es que ellos hacen arriba, abajo, de repente hacen arriba, abajo, abajo, Claro. arriba, y cada arriba es distinto. Entonces hay un juego métrico, hay un juego Y rítmico. además le pegan a la cuerda. entonces Claro, y hay un parece- juego, parece un y ahí punteo, voy, es como- un juego tímbrico, que eso es lo más bonito, porque mediante el timbre, es decir, como cambiar el color del Claro, el color sonido, de la voz. Como si tú hablaras ahora con un falsete. Claro, estáis ligándote a esa referencia mental que no está presente nunca. Ole. Bueno, los cafés contantes fueron muy importantes porque además le dieron cierto... algunos lo reclaman porque se acabó el purismo, pero por otros dicen, bueno, pero por lo menos se desvinculó de esta institución la más antigua de la historia, que es el prostíbulo. ¿Ya? Entonces, luego aparece el flamenco en el teatro. Juan Breva es el primero, donde aparece la idea además de la ópera flamenca, que según nuestras investigaciones tenía una razón muy sencilla para existir, digamos. Que era básicamente ahorrarse impuestos. porque Claro, porque el- creo que la- la música, el espectáculo popular pagaba Paga 10% impuestos. y la ópera como música culta pagaba pagaba solamente 3%. 3%. Entonces le pusieron No, ópera flamenca. Pero era lo mismo. Pero antes hay un acontecimiento que es interesante, que es justamente, claro, el mismo, los cafés cantantes de alguna manera entraron en decadencia justamente por el tipo de masificación que tenían que hacer, porque resultaba que los cantantes tenían que cantar antes, dentro de la digamos, la prehistoria del flamenco, o la historia natural del flamenco, sin ningún tipo de institución, hacía que los cantantes cantaran en el momento en que lo invadía el duendecillo. En cambio, cuando comienzan los cafés cantantes, de alguna manera se institucionaliza, y el problema era que los propios cantantes de repente, de tradición gitana, tenían que cantar 2 o 3 veces. Sí, a la y hora que correspondía. A la hora que correspondía, por Dios. Entonces, Eso es un clásico, ¿eh? Tú vas a espectáculos de flamenco en España y efectivamente no sabes a qué hora va a cantar. claro, de repente, y los tipos... O sea, si es un buen flamenco. El flamenco para turista, obviamente, a las 9 de Claro, la noche y parte. funciona Pero si y- tú vas a un lugar bueno, hasta que lo invada el hasta que lo duende. invada, el duende, efectivamente, bueno, como los que están aquí sentados. Así es el arte. Oye, así es el arte. escuchemos alguna cosita. Sí, Porque, Pero estamos hablando... escuchemos algo. Porque Sí, sí. vamos a poner un temita de percusión y baile, simplemente, para que, o sea, ustedes no pueden escuchar el baile, pero para que vean ahí un poco la estructura del flamenco, la que hemos estado hablando. Sí, como resumir todo lo que Claro, hablamos resumir lo que hemos técnicamente. hablado para que puedan simplemente consolidar las ideas, y para nosotros volvamos y podamos entonces ya entrar en la parte más contundente, que es la gran revolución del flamenco de la mitad para adelante del siglo XX. Vamos, ¿les parece? Y volvemos de inmediato. Bueno, y en el año 1922 ocurrió la celebración nacional del Cante Jondo de Granada, organizada por Manuel de Falla Y con Federico García Lorca. y Federico García Lorca. Ahí Que ya. andaba escapando ahí de Dalí. Y Buñuel estaba preparándole la película del perro andaluz. Bueno, claro, ahí hay un momento como de tratar de dar alguna estructura a este cante. Hay un esfuerzo de vinculación. Recordemos que esta es una época muy, muy fuerte desde el punto de vista cultural en España. La década del 20, una época
espectacular, que como todo episodio espectacular termina con un gran golpe. y finalmente hay un momento bastante relevante. Y es la época en que efectivamente está la ópera flamenca funcionando. Un poco después aparece después una asociación muy típica de la gente, la Plaza de Toros con la ópera flamenca. Hay una asociación real. En general lo que se usa en el Plaza de Toros es el paso doble, pero hay una asociación real, y es que los espectáculos de ópera flamenca se comienzan a desarrollar. Se hacían en las plazas de toro. Y el año 50 aparece un libro que se llama Flamencología, que le empieza a dar ya una estructura un poco más seria y académica, digamos, al tema del flamenco. Escrito por un duende. Y en los años 60, fíjense esto, que para que se vea que esto está pasando prácticamente en tiempo real, aparece recién el tablao. Claro. El tablao como... Principio de los años 50. Claro, digamos, o sea, el baile con el zapateo y todo eso existía, pero el tablao, que es esta forma de amplificar el fondo del baile y el taconeo. ¿Ya? Como usarlo como percusión, usarlo como otro instrumento más. Como otro instrumento más, efectivamente, no como baile. Eso aparece recién en los años 60. Y ahí aparece además se hace más clara la distinción de lo que se llaman los distintos palos de la música flamenca, claro. Que el palo aquí corresponde en nuestra música. Sería como a los ritmos. O sea, cuando uno, por ejemplo, uno va a bailar música, o sea, la salsa, claro, la salsa es genérico. Claro, pero dentro de la salsa hay muchos ritmos, hay rumba, mambo, son cubano, claro. Entonces, es una síntesis. Claro, entonces al final es como el flamenco y dentro están los palos, que al final son los tipos de ritmo, y cada ritmo se define por lo que yo hablé hace un ratito. Claro. Como la distribución de los acentos en esta métrica compleja. Y el cante... Espérate, y como dato, hay algunos ritmos que no... Hay algunos palos de flamenco que no son estrictamente aferrados hasta esta construcción rítmica, son más libres. Y uno de ellos es la granaína, lo que escuchamos. Que es como más improvisada, claro. Como que el músico tiene libertad de hacer un poco lo que quiera. Claro. Pero como tienen esta cosa en la cabeza siempre, al final termina haciendo algo pero parecido. Pero un momento, la granaína no es lo que se le echa al terremoto, no entiendo nada. Al cante hondo. Hondo aspirado. Oye, el cante tiene básicamente tres formatos. El cante hondo, que es el más purista. El cante flamenco, que es un poco más suave, un poco más... donde además se critica mucho la época moderna de haber enfatizado falsamente el cante hondo, o sea, haber agarrado el cante hondo y haber hecho muchos cantes dramáticos, claro. Porque a la gente le gusta, entonces, la cosa desgarrada, lo que obviamente hace que es como hacer una ópera con puras arias, hace claro. Que se pierda el valor del aria, porque claro. Cuando ya tenéis puras arias... Es que es interesante cómo, de alguna manera, se va produciendo un movimiento de innovación y de conservadurismo constante dentro del flamenco. O sea, existen constantemente tensiones. De hecho, cuando se hacía referencia a este festival que se hizo por parte de Falla y García Lorca, justamente lo que ellos trataban era un giro conservador, tratar de volver a la raíz, digamos, del cante y del flamenco. Pero de alguna manera inevitable, dentro del mismo flamenco existen una serie de variaciones, que son justamente el tema de los palos, pero además se comienzan a mezclar distintas cuestiones constantemente. O sea, claro. No existe un único flamenco, que es lo que uno tiene que comenzar, como decía Miguel, pero también existe constantemente como esta necesidad de ir volviendo constantemente al origen, y hay una disputa que hasta la actualidad existe. Sí, y después de esta época viene el gran momento, a mi juicio, que es el momento de la revolución interna del flamenco, que es el momento en que aparecen dos grandes nombres que elevan a una nueva estatura a nivel mundial el flamenco, que son uno en la guitarra y otro en el cante, o sea, en los dos lugares clave, claro. Que son Paco de Lucía y Camarón. Claro. Sí, una última nota con respecto al tablao. El tablao también de alguna manera es una forma de domesticación del flamenco, y es previo justamente a esta explosión mundial, pero es interesante cómo existe también eso, o sea, como de una cultura que está tremendamente abigarrada, cómo de alguna manera se va entregando también el tablao para que los turistas, por ejemplo, puedan comerse eso. Claro. Pero lo que hace finalmente la revolución, y generalmente en la literatura se habla justamente de estas dos figuras como figuras revolucionarias, son dos giros interesantes, son dos giros completamente, o sea, que son dos giros en direcciones opuestas, claro, pero unidos en un origen. Claro, porque Paco de Lucía en el fondo va a significar, no fue el interés de él, es que interesante esto, que es su virtuosismo, pero no solo virtuosismo técnico de que un tipo tocaba increíble, sino que además
ese virtuosismo técnico con un gran instinto musical que hace que sus obras tengan mucha estructura, Claro. aunque él no tenía la menor idea, porque efectivamente no tenía la menor idea y él lo dice, ¿ya? Y él entonces es muy bien visto por la academia, ¿ya? Y por otro lado Camarón, que hace muy masivo el flamenco y se vincula muy fuertemente con el pop, con el rock y la salsa. Claro. Paco de Lucía fue un gran reivindicador de la guitarra, por eso Paco de Lucía tiene un disco entero que se llama Siriab, a propósito del que de citamos. nuestro Bagdadí comentado anteriormente, digamos, donde él, y en el fondo hace un gesto político también de ponerse él en la posición de la segunda gran reforma, digamos, segunda gran revolución, la actualización de Siriab. Y donde, o sea, claro, y tal como Siriab lo hizo, que incorporó, digamos, Incorpora nuevos instrumentos. un nuevo instrumento. Claro. Que- Hay varios en realidad, pero la base es que él institucionaliza uno como ya parte del flamenco, que no es flamenco, que es el cajón. El cajón, claro, creo que en un viaje a Perú, Perú, a Latinoamérica, claro. quedó fascinado con el cajón afroperuano, porque de alguna manera era como llevar a algo a un objeto más práctico el tablao. Claro. Claro. Que al final es un sonido muy parecido, pero es mucho más manejable en el sentido de que depende, el cajón tiene esa gracia, Y no es tiene solo una además caja de madera. ventaja que ¿no? tú también puedes rasparlo y suena Por eso, tiene un sonido. claro, por eso no es solo una caja de madera en que uno no tiene, depende de uno le pegue, suena distinto, Tiene distinta resuena, profundidad. claro. Pero además él lo que hace es incorporarle cuerda. Que esa ida y vuelta de Latinoamérica Por la razón, y claro. digamos, desde la teoría cultural es muy interesante, porque finalmente o sea, inevitablemente en Perú existe la influencia, digamos, existe la influencia propiamente latinoamericana, indígena, y el concepto mismo de lo latinoamericano se compone de distintas cuestiones. Por ejemplo, yo averiguaba que el cajón originalmente era un cajón de pescado, que era donde se guardaban los cajones de pescado, se comienza a percutir y es finalmente lo que se realiza eso. Y también por otro lado es como va y vuelve la cultura. Exacto. O sea, se le entrega la cultura española y después y vuelve el cajón, pero se le agregan las cuerdas al interior del cajón para que tenga una sonoridad distinta. Oye, escuchemos un tema, de hecho el tema que se llama Siriab, del mismo Sí, disco tema. ya comentado de Paco de Lucía, y en ese tema se escucha el cajón. Hay que decir que Paco de Lucía incorporó muchos instrumentos, incorporó instrumentos Sí, no, israelíes. sí, no, que- el último concierto que vimos hace poco. Lo hizo con armónica. Una armónica, Una claro. armónica. Su tema más importante lo tocó con armónica. Entonces, vamos a escuchar entonces Siriab y volvemos rápidamente. Bien, estamos de vuelta, estábamos escuchando Siriab, que es un gran tema de Paco de Lucía, sin voz, es un tema solo de guitarra, para que se note además el carácter concertante de concierto que tiene la guitarra en el flamenco muchas veces. En la época final de los 70, la gran revolución de Paco de Lucía va a significar una incorporación por parte de la élite intelectual, un gran interés por parte de los músicos por lo que está haciendo Paco de Lucía. Y ocurre en España que el primer músico no docto que toca en el Teatro de la Ópera de Madrid es Paco de Lucía. El Teatro Real, que se llama. El Teatro Real, el año 77. Y de ahí para adelante él es incorporado en el mundo del jazz, toca con Jock McLaughlin, con Aldi Meola. en fin, con una serie de... Aldi Meola, claro, con Aldi Santana. Meola, con Santana. Entonces entra fuertemente en ese plano.
Y el flamenco en sí mismo además entra a tener un estatus distinto y pasa también a la música contemporánea. Y aquí tenemos el caso, por ejemplo, de un gran músico español vivo, amigo de Miguel. Sí, que tengo el gusto de conocer, Mauricio Sotelo. Mauricio Sotelo. Que o sea, como él es él es formado en Viena, en España, en Italia, con compositores famosos. Él tiene una formación académica, pero es un amante del flamenco, y sobre todo en los últimos 10 años más o menos, él ha sabido muy bien mezclar estos dos mundos, porque además de amante, parece que toca, no sé, él está involucrado 100% en el flamenco. Yo cada vez que lo he visto en España varias veces, siempre está como que en la noche va a ir a un concierto de flamenco, va a ver un cantador, sus amigos son cantadores, son bailadores, y él logra sintetizar de una manera bien interesante que hay ejemplos, por ejemplo, en que toma esto que hablé de la referencia mental y lo mete en obra. Hay una obra bien bonita para violín bien conocida que se llama Estremecido por el viento, que está dedicada a García Lorca justamente, y en que le pide al violinista que tenga una referencia mental. Él hace una variación de un palo, no sé de cuál, y le pide que todo el tiempo piense en eso, no piense un 2, 3, 4. Entonces la música de alguna manera tiene otro carácter, está ligado al flamenco, y ha hecho ya espectáculos mucho más concretos en que hace por ejemplo un concierto para guitarra flamenca y orquesta, para cantador y orquesta. Sí. Acá de una ópera. Acá, claro, que contexto el público que es para cantadores y bailadores y música docta, con contexto de García Lorca. Y presentó en la tercera Bienal de Flamenco en Holanda una obra bien interesante, sí, muy buena. Eso podríamos oír, porque es para bailadora solista, claro, es decir, bailando y haciendo este juego rítmico con los pies, cantador y un ensamble contemporáneo, pero que entre medio tiene, por ejemplo, un cajón flamenco, tiene creo un guitarrista que toca guitarra flamenca. Claro, entonces podríamos ¿escuchamos entonces? Sí, esta obra se llama Muerte sin fin. Muerte sin fin, de Mauricio Sotelo. Bien, estamos de vuelta. Estábamos con Mauricio Sotelo y Muerte sin fin. Y para ya ir cerrando, tendríamos que hacernos referencia, hacemos alguna referencia a cómo esto ha llegado a la música popular, cómo esto ha tenido alguna y además clase tomando como raíz esta bifurcación que se produjo con Camarón y claro, Paco. Que Paco se fue a la alta cultura y Camarón a la música popular. Pero también sus historias terminaron más o menos parecido también. Hay unas derivas, claro, hay unas derivas incluso, digamos, existenciales que determinan cada una de las trayectorias de estos autores, que cada uno de estos artistas tuvieron, y en particular hay que decir que Camarón era también aquel que se acercaba a lo pop, que se acercaba a la música popular, porque también tenía una vía mucho más disipada, de la vía, digamos, monacal que tenía Paco Lucía. Mucho más parecida a la de un músico doctor. Claro, de 16 horas muchas horas, claro. El tipo, que eso era una de las cosas porque la academia lo admiraba. O sea, claro, 14 horas de trabajo diaria. Tenía un training de músico doctor. Y por el contrario, Camarón siempre, cada cierto tiempo tenía que llegar y decir: estoy vivo, no me he muerto. Es verdad. De hecho, dicen, Camarón vive constantemente. Y dentro de ese mundo de gente que está en ese límite entre la vida y la muerte, hay un grupo que se hizo famoso a nivel mundial, que vendió una cantidad de discos infinita, que fue gran éxito en Chile muchos años,
y que es una variante del flamenco muy interesante que es Gypsy King. Gypsy King. Sí. Los reyes del Gypsy. Los reyes del Gypsy, que ¿cómo generaron fue? un problema social en España, porque fue tal el éxito de los Gypsy King que los niños, pasó como un poco este fenómeno de los futbolistas, los niños vieron en el sur de España que se podía ser millonario gracias al flamenco, y todos querían aprender a tocar guitarra, Es que y todos, es una industrialización. y todos del- querían ser Gypsy King. Claro. Y obviamente lo que suele pasar en las escuelas de fútbol, no todos son Alexis, por buenos que sean para la pelota, digamos. Claro. Digamos, o sea, que Camarón finalmente abre esta ruta, y en esta ruta donde el flamenco se puede mezclar con todo, y de alguna manera también está el cante aflamencado, Claro. que de alguna manera hace que estos cantantes, cantadores que de alguna manera empiezan a cantar distinto, Que empezamos el con origen de Cigala. Alejandro Sanz, Claro. Claro. el origen Que al final que es, Gypsy King es la música siempre- industrial con una que Cigala- influenciado por el flamenco. que Claro, lo que Cigala escuchábamos, agarrando Cigala al cualquier- comienzo. cualquier canción que es la flamenca. Y bueno, y habrá que escuchar una obra que es notable de Gypsy King. Sí, es buena, nos reímos porque además es buena, tiene algo ridículo, pero es muy buena, que es la versión de Gypsy King, musicalmente excelente, ¿no, Miguel? Sí, muy muy buena. buena. De Hotel California, ¿no? Hotel California, una canción por lo demás diabólica. Una supuesta canción diabólica, que en realidad no lo era, pero fue famosa por aquello. Y los Gypsy King efectivamente hacen una versión en castellano, donde solamente el estribillo está en inglés, entre comillas. Con un inglés exquisito. muy, muy delicado de los Gypsy King, ¿no? Y ahí vamos a escuchar además, y ahí se nota muy bien además todo este virtuosismo Sí. del guitarrero Sí, sí. flamenco, que a veces es exagerado, ese tipo que se pasa al defensa 60 No, veces. sí, pues y se nota porque todos bueno, no sé si todos, pero la mayoría conoce la melodía de Hotel California, entonces uno ve cómo varía Claro. para esta melodía para acercarse al flamenco el tipo. Exactamente, que es mucho más exagerado que el virtuosismo de un Paco de Lucía, que no toca formalmente tan rápido, ¿ya? Claro. Porque esto lo acelera además para llegar al éxtasis del público. Y pasa mucho con el flamenco, hay mucho flamenco muy mala calidad que está hecho para un público muy masivo, del cual llega el tipo, el bailador también, y se pone a hacer Lo más taconeo, fuerte, lo más cualquier fuerte y lo más todo rápido lo más Sí, fuerte y rápido, claro. y ya está. Bueno, pero los Gypsy King lo hacen bien, hay que decirlo, Son y todavía buenos. han sacado discos nuevos, están interesantes. En 2014 tiene De su hecho, último disco. así que nos vamos cerrando el programa y los Perfecto. dejamos con Gypsy King, esto es música y política. Recuerden escribirnos a musicaypolitica@gmail.com o Y- al Facebook. el fanpage de... Fanpage, música y política, programa radial. Muy bien, y nos vamos. ¡Ole! Por el camino del desierto, el viento me despeina, suave aroma de colita, no nada del aire. Ella de lo lejos, una luz en tela, la idea de mezclar. Te vi por en la noche, ella estaba a la entrada y la campana ya sonar. Y me dijo ya mismo, esto puedo del cielo. Ella enciende una vela y nuestra del camino. Soy vos el corredor y yo te dije diciendo: he venido del California. Such a lovely place, such a lovely place. He venido del California. Such a lovely place, such a lovely place. Ella adora lo que brilla
chico guapo, llámame amigo. Cuando va en el patio, perfuma de verano, hay que viene para recordar y otra para olvidar. Le pide el capitán que sirva el vino y me dijo no amor, tenido este alcohol. Desde sentí de 9, la voz se que llamando, desde yo a despertar, la noche para decir, bienvenido del California, such a lovely place, such a lovely place, bienvenido del California, such a lovely place, such a lovely place. El espejo en el techo, champaña en el hielo, y ella dijo, somos todos prisioneros, y a los 4 principales hace su siesta, ataca a la bestia con sus puñales, pero no lo logra matar. Mi último recuerdo, corearse de la puerta, debió encontrar el camino por donde había llegado. El acérdico portero, con eso no recibir, puede salir cuando quiere, pero nunca de partir. Bienvenido del California, such a lovely place, such a lovely place. Bienvenido del California, such a lovely place, such a lovely place. Música y Política regresa el próximo jueves a las 20 horas. La invitación de Radio Universidad de Santiago para entender el contexto histórico y social de la música. Alberto Mayol, Carlos Azócar y Miguel Farías te esperan la próxima semana.